Bienvenidos a este nuevo episodio de Piensa como un Smart Money Trader. El día de hoy te voy a hablar de un capítulo muy importante, que es imbalances en el precio. ¿Listo? Quiero que entiendas que imbalance significa desequilibrios. ¿Ok? Desequilibrios. Y ahora te preguntarás, ¿desequilibrios entre qué? ¿Ok? ¿Desequilibrios entre qué cosas? ¿Ok? Primero, sabemos, vamos a recordar un poquito, IBDA. IBDA es el algoritmo interbancario de la entrega del precio. IBDA tiene dos funciones. La primera es la de entregar al precio de forma eficiente. Entregar al precio de forma eficiente. Y la segunda, pues, es construir la liquidez, ¿verdad? Construir la liquidez necesaria. Construir la liquidez necesaria. Entonces, centrémonos en esta primera función, que sería entregar al precio de forma eficiente. ¿Qué significa que entrega el precio de forma eficiente? Significa que haya un equilibrio, un emparejamiento de órdenes, tanto de compra y venta, ¿vale? Entonces, es importante entender que la eficiencia en el precio es un emparejamiento, un match entre las órdenes de compra y venta. Entonces, está todo funcionando en equilibrio, ¿ok? Entonces, cuando todo funciona en equilibrio, todo está correcto, ¿vale? No aparecen estos imbalances, ¿ok? Entonces, cuando el precio es eficiente, no existen imbalances, porque los imbalances son desequilibrios en el precio. Por lo tanto, los desequilibrios en el precio son ineficiencias, ¿ok? Entonces, hablar de imbalances es hablar de ineficiencias, es lo mismo. Porque la ineficiencia me produce un desequilibrio. ¿Ok? Desequilibrio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos aquí. Este desequilibrio, ¿entre quiénes? Pues entre lado compra y lado venta, ¿verdad? Lado compra, que sería buy side. Si hablamos de la entrega del precio, buy side delivery, ¿no? Y el otro sería lado venta. Lado venta o sell side delivery, ¿vale? Sell side delivery. Entonces, el desequilibrio se produce cuando hay mucho de un solo lado, ¿ok? Mucho de un solo lado. Quizás aquí las órdenes son así y de este lado son pequeños. Entonces es allí cuando se produce este desequilibrio entre el lado compra y el lado venta, y es ahí donde se producen los imbalances y por ende las ineficiencias, ¿ok? Ahora, ¿cómo esto lo podemos encontrar en el gráfico de velas? Pues lo vas a encontrar de la siguiente manera. Vas a poder encontrar espacios entre velas, entre tres velas. Primero, para poder encontrar un imbalance que viene a ser un desequilibrio en el precio, tú lo vas a poder encontrar en movimientos de impulso. ¿Por qué? Porque cuando el precio se va moviendo en el gráfico, podemos entender que los movimientos del precio se van moviendo movimientos de expansión y de corrección, Entonces, cuando surgen movimientos de expansiones, aparecen estos imbalances. ¿Por qué? Porque existe más de un solo lado. Por ejemplo, ¿no? Vamos aquí al gráfico. Por ejemplo, aquí, ¿qué hay más? Hay más lado venta. ¿Qué más hay aquí? Hay más lado venta. ¿Ok? ¿Qué más hay aquí? Lado venta. Y de este lado, lado compra. O sea, de este lado hay más buy side delivery. Eso no quiere decir que no haya venta. Sí hay, porque miren, tenemos velas rojas. Aquí solo hay lado venta. Entonces, sell side delivery, buy side delivery. Esa fuerza con la que cae el precio, mientras más fuerte sea, se van a producir desequilibrios, se van a producir imbalances, por ende ineficiencias. Y las ineficiencias las vamos a encontrar de la siguiente manera. Tú tienes que encontrar la configuración de tres velas. Por ejemplo, aquí tenemos tres velas. Tenemos la vela número 1, la vela número 2 y la vela número 3. Primero, debes encontrar tres velas. Y entre esas tres velas,
tú debes encontrar entre las velas, por ejemplo, vamos a suponer que esta tiene mechas, ok, mechas, ok, y vamos a imaginar que estas mechas, ok, estas mechas no cierran, ok, entre la vela 1 y 3. Ok, ¿cuál es el concepto de eficiencia del precio? La eficiencia en el gráfico debería ser de la siguiente manera: que esta mecha cierre aquí, aquí. Entonces, si es que esto cierra, ok, y no existe ningún espacio, a esto se le llama eficiente o eficiencia en el precio. Ok, eficiencia en el precio. De esta manera, IBDA está haciendo su trabajo, está entregando el precio de forma eficiente. Pero si tú encuentras de la siguiente manera, vamos a tomarle una foto a esto aquí. Si tú lo encuentras de la siguiente manera, esta mecha está por aquí, entonces ya no es eficiente, sino es ineficiencia. Ineficiencia en el precio. Existe una brecha, un gap. A esto de acá se le conoce como Fair Value Gap. Fair Value Gap. Brecha de valor justo. Ok, brecha de valor justo. Fair Value Gap. Ok, que es un tipo de imbalance, porque los imbalances son tres: Volume Imbalance, Liquidity Void, que es un vacío de liquidez, y los Fair Value Gaps. Y los Fair Value Gap tienen una subclasificación, BC y CB. ¿Okay? Voy a detallar eso más adelante. Entonces, primero quiero que entiendas el Fair Value Gap, que es el más sencillo. Entonces, eficiencia en el precio es cuando encontramos que las mechas cierran, ¿ok? Y no aquí, por ejemplo, aquí sí nos deja un espacio, una brecha. Entonces es ahí donde se produce la ineficiencia en el precio. Entonces, al producirse esa ineficiencia, ¿ok? Al producirse esa ineficiencia en el precio, es porque existe un desequilibrio. Entonces, aquí se produce una entrega de un solo lado. O sea, hay mucho de un solo lado. En este caso, ¿de qué habría si es hacia la baja? Pues habría sell side imbalance. Sell side imbalance. ¿Ok? Porque me está entregando demasiado de un solo lado. Por eso se genera ese desequilibrio. ¿Ok? Entonces aquí sería sell side imbalance. Sería imbalance o desequilibrio lado venta. Eso es lo que produce este Fair Value Gap. Pero ese sell side imbalance, ¿qué me deja? Pues me deja una ineficiencia en el precio. ¿Y esa ineficiencia de qué tipo es? Pues buy side delivery. Todo esto de aquí sería buy side delivery. Perdón, buy side inefficiency. Porque la ineficiencia que me deja pues es una ineficiencia lado compra. ¿Ok? Quiero que esto es así. ¿Ok? Quiero que lo vean así. Esta es la ineficiencia, toda esta ineficiencia. Ok, o si no, vamos a bajar esto un poquito. Y vamos a bajar esto por acá. Listo. Entonces, esto es la ineficiencia. ¿Por qué? Porque aquí solo hubo entrega del precio de un solo lado, del lado venta, porque se fue hacia la baja. Ok, hacia la baja. Podemos observar, obviamente, que el gráfico parte aquí, en este nivel, y ahora está aquí. ¿Qué pasó? Se cayó. Ok, y me deja esta ineficiencia. A esto se le conoce ineficiencia lado compra. Lado compra, ¿no? ¿Por qué? Porque falta, ¿qué cosa? Entregar al precio lado compra, ¿no? Para que pueda cubrir ese imbalance, ¿ok? Ese sell side imbalance. Entonces, al agarrar las siglas, ¿ok? De la S del sell side, la I de imbalance, la B de buy side y la I de inefficiency, a esto se le conoce como Fair Value Gap de tipo CB. CB. Entonces, a esto se le conoce como CB. ¿Ok? A esto se le conoce como CB. Entonces, vamos a buscar en el gráfico por aquí. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos la configuración de 3 velas, por ejemplo. Tienes que buscar tu configuración de 3 velas. Por ejemplo, voy a escoger esta de aquí. Estas 3. Ok, estas 3. 1, 2 y 3. Ok, 1, 2 y 3.
Entonces tenemos esa configuración de 3 velas y lo que puedo observar es lo siguiente. Antes vamos a tomar una foto aquí y podemos encontrar lo siguiente. Tenemos este punto de aquí y este punto de aquí. Entonces podemos observar que acá hay una ineficiencia. Entonces, ¿qué pasó? Solo hubo entrega de un solo lado. Sell side imbalance. ¿Qué me falta? Buy side inefficiency. Ahora, ¿cómo esto lo podemos aprovechar? Los fair value gaps, quiero que lo entiendan desde ya. Los fair value gaps son puntos de, o son niveles de reacción. Entonces, de esa manera podemos aprovechar o darle un buen uso para nuestro trading. Son puntos de reacción. Ahora, este es un fair value gap de tipo CB, porque me produce un imbalance lado venta, sell side imbalance, que me deja o causa, ¿qué cosa? Una ineficiencia lado compra, buy side inefficiency. Entonces, este es un fair value gap de tipo CB, ¿ok? Sell side imbalance, buy side inefficiency. Entonces, los fair value gaps de tipo CB funcionan como resistencias naturales. Ok, resistencias naturales. Cuando es probable que hablemos, ok, o es probable que algunos de ustedes ya hayan escuchado sobre soportes y resistencias. Básicamente, los street money utilizan lo siguiente, ok, cuando tenemos dos puntos altos, a esto de acá se le conoce como un techo o una resistencia, ok, resistencia. Esta resistencia o techo, ok, con dos puntos yo lo puedo trazar y lo puedo proyectar. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de soportes y resistencias que usan los street money? Pues que cuando el precio vuelva a tocar, puedo vender. ¿Ok? Básicamente es por eso que se le dice funciona como techo, como punto de rebote. Entonces, eso es desde el punto de vista retail, desde el punto de vista del street money. Pero desde nuestro punto de vista de smart money, los fair value gaps funcionan como resistencias, ¿ok? Básicamente como techo. Entonces es por eso que el precio aquí ingresó y bloom, se desplomó, cae. ¿Por qué? Porque está reaccionando a este fair value gap que funciona como una resistencia natural, ¿vale? Una resistencia natural. Entonces, clave esto, ¿eh? Entonces vamos a ver otro ejemplo para poder validar, para poder consolidar esto de aquí, el trazado, ¿ok? Entonces, a ver, aquí miren, tenemos aquí, miren, voy a agarrar estos tres, 1, 2 y 3. Entonces podemos observar que aquí hay una ineficiencia, ¿no? Un fair value gap de tipo CB, miren aquí, ahí está. Entonces, el precio, quiero que miren cómo el precio está funcionando de punto de rebote, punto de techo. Cómo el precio no puede sobrepasar, ¿no? Aquí. Claramente se observa que está funcionando como un nivel de resistencia, ¿ok? Entonces, este fair value gap de tipo CB nos ayuda como punto, nos ayuda como un nivel o una zona, ¿no? Es una zona de precio que me sirve a mí como una zona de reacción. En este caso, como una resistencia, ¿ok? Como una resistencia. Entonces, esos son los fair value gaps de tipo CB, ¿ok? De tipo CB. Y de esa manera lo trazas. Por ejemplo, voy a trazar otro más. Aquí tengo otro fair value gap. Desde este punto, voy a usar esto, de este punto hasta este punto. Ahí tenemos el fair value gap de tipo CB. Ojo, 1, 2 y 3. Son 3 velas. Tú encuentras el espacio entre esas velas y ese es tu fair value gap de tipo CB. Imaginemos que esta mecha pues no hubiera cerrado ahí, sino más arriba. Entonces tu fair value gap sería hasta aquí. Ese sería el espacio de tu fair value gap.
Y ya si esta mecha cierra aquí, pues ya no habría una ineficiencia. El precio es eficiente, ¿verdad? El precio es eficiente. Entonces, al ser eficiente, pues allí no esperaríamos una reacción, ¿ok? Una reacción. Entonces no tendríamos un nivel de reacción, ¿vale? Ahora, vamos con los Fair Value Gaps de tipo BC, ¿ok? Es básicamente lo mismo, pero viceversa, ¿no? Viceversa. Entonces, voy a usar un nuevo gráfico por aquí. Los Fair Value Gaps de tipo BC, ya se pueden ir imaginando cómo son y de dónde provienen esas palabritas de BC. Entonces, aquí podemos observar que el precio ha tenido un crecimiento hacia la alza, ¿ok? Hacia la alza, por lo tanto, existe buy side imbalance. Buy side ya no es como en el caso anterior del CIBI, ¿no? Que era un sell side imbalance. Aquí es un buy side imbalance. Ese desequilibrio me genera ¿qué cosa? Una ineficiencia, que sería la ineficiencia desde este punto hasta este punto. Entonces me deja ese rango. Entonces ese rango, ¿ok? Ese rango es una ineficiencia de ¿qué? Lado venta. Una ineficiencia lado venta, porque aquí solo hubo lado compra. Entonces esa ineficiencia tiene que ser cubierto. Ojo, si bien es cierto, los Fair Value Gaps funcionan como punto de reacción, ¿ok? Pero el precio puede reaccionar aquí, aquí, o incluso cuando rellena todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque son ineficiencias, entonces tienen que ser cubiertos en su totalidad, ya que el precio tiene que ser entregado de forma eficiente, ¿ok? Eso es su labor del algoritmo interbancario, ¿vale? Ahora ya, en un breve momento te explico cuáles son los niveles de reacción que debes considerar. Sería sell side inefficiency, ok. Entonces de ahí sale la palabra bici, ¿no? Bici, no de bicicleta, sino bici, ok. Buy side imbalance, sell side inefficiency. Entonces, sencillo, ok, sencillo. Esperaríamos que el precio retroceda y poder usarlo como un soporte. En este caso viene a ser un soporte, ¿ok? Entonces, nuevamente, voy a repasar un poquito la teoría del Street Money. Existe lo siguiente en la teoría del Street Money, que cuando el precio toca dos niveles, ¿ok? Con dos niveles tú ya puedes trazar una línea. Esa línea la proyectas, ¿ok? Y esa línea sirve como nivel de soporte, ¿ok? Que se le conoce como piso. ¿Ok? Como piso. Entonces, su palabra, ¿no? Si es un piso, el precio toca y debería rebotar. ¿Ok? Entonces, los bicis, ¿ok? Los Fair Value Gaps de tipo bici funcionan como soportes naturales. ¿Ok? Soportes naturales. Entonces, sería soportes naturales. En otras palabras, un piso. Entonces podría esperar aquí que el precio ingrese o toque el Fair Value Gap para poder ejecutar trades en compra. Entonces con eso yo ya tengo dirección gracias a estas ineficiencias. Esa es la utilidad en realidad. Trazar los Fair Value Gaps dentro, identificar obviamente, primero identificas un impulso fuerte, luego trazas tus Fair Value Gaps con la configuración de 3 velas, ¿ok? Ubicando ese espacio y luego lo utilizas como resistencia o como soporte, ¿no? Dependiendo si es un CIBI o un BC respectivamente, ¿ok? Entonces vamos al gráfico para ver este BC. Entonces, por ejemplo, vamos por aquí. Toda esta semana ha sido bajista, en realidad varias semanas, entonces vamos a tratar de agarrar. Por ejemplo, aquí mira. Tengo la configuración de 3 velas, ¿ok? 1, 2 y 3. Ojo, no necesariamente tienen que ser del mismo color, ¿ok? Puede ser rojo, esta vela roja, esta vela verde y esta vela verde también. O sea, no es algo obligatorio. Aquí lo importante es que exista el espacio, porque el espacio es la ineficiencia en sí, ¿ok? El espacio es la ineficiencia. Entonces la ineficiencia sería esto de aquí, este sería mi Fair Value Gap de tipo BC. Okay, que funciona como soporte natural, okay, soporte natural. Entonces el precio ni bien ingresa, podemos observar que sale,
ok, que sale. Entonces, ¿cómo reacciona, verdad? ¿Cómo reacciona a estos niveles? Aquí también, ¿no? Miren, el precio ingresa a este Fair Value Gap, ¿no? Tengo la configuración de 3 velas, ok, de 3 velas. Sería 1, 2 y 3. El precio ingresa y plum, se dispara. Ok, entonces también ahí tenemos una reacción del precio. Listo, aquí no hubo reacción, pero vamos a ver si a futuro, mira, aquí también lo atraviesa. Entonces, ojo, ¿por qué no reaccionó aquí? Obviamente que todo esto bajo un contexto, ok, bajo un contexto. Miren, tenemos el Fair Value Gap, pero el precio bloom, no le importó, no reaccionó. Entonces, no vayan a pensar que los Fair Value Gap con solo trazarlos, ok, me va a servir siempre como un punto de rebote. No, todo esto tiene que estar bajo un contexto adecuado y en una hora adecuada. Es por eso que ya les enseñé primero los horarios y el concepto de Power of Three. ¿Okay? Todo esto lo vamos a combinar a medida que vamos a ir avanzando. Así que paso a paso. ¿Okay? Lo que necesito que se concentren ahorita es aprender bien a trazar los Fair Value Gaps y de dos tipos, de BC y CB. ¿Ok? De BC y CB. Y obviamente dentro de los horarios que ya sabes, porque son los horarios de alta probabilidad. No me voy a poner a trazar Fair Value Gaps en la sesión asiática, no, porque no tiene sentido, porque allí no sería un Fair Value Gap de alta probabilidad. Tienes que concentrarte en los horarios, en el time. Recuerda, primero es time y luego es price. Primero es tiempo y luego precio. No es primero precio y luego tiempo. Primero es el tiempo. El tiempo es clave en este negocio. ¿Okay? Eso es importantísimo. ¿Vale? Entonces, segundo concepto que te voy a compartir para poder saber cuándo un Fair Value Gap podemos esperar que reaccione como de esta manera. De esta manera. Una reacción fuerte. Una reacción fuerte. ¿Ok? Un nivel de referencia, un buen nivel de referencia, pues sería el Consequent Encroachment, así se le llama, ¿ok? Que sería básicamente la mitad del Fair Value Gap, ¿ok? La mitad, que es este aquí, sería el 50%, el 50% del FVG. Eso es el C, el Consequent Encroachment, ¿ok? Lo voy a escribir aquí para abajito. No es necesario que se grabe en este nombre, ¿ok? Simplemente le pueden llamar C o le pueden llamar 50% del FDG, ¿ok? Pero aquí se los dejo para lo que son frikis, ¿ok? Entonces, esto de aquí, si el precio reacciona arriba, ¿ok? Arriba, es porque podemos esperar movimientos alcistas fuertes, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Y les voy adelantando un pequeño concepto que ya lo vamos a ver en una clase aparte. Se han dado cuenta, ¿no? Y es que si han hecho su backtesting durante lo que vamos de mentoría, en base a lo que han visto y todo, los movimientos del precio no son siempre así o así. Siempre, ¿qué hace el precio? Retrocede, ¿ok? Corrige, 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 corrige. Puede corregir así o puede corregir pues tomando liquidez, ¿ok? Tomando liquidez, ¿ok? Entonces, no solo necesitas entender que el precio pues va a corregir, lo sabemos, ¿ok? Pero sino que también tienes que entender la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un impulso, a esto de acá se le conoce como fractal, y si estás a la alza se le conoce como fractal alcista. Este fractal alcista se divide en dos, en una zona premium, y abajo en una zona de discount, ok, de discount. Entonces, la zona de discount es una buena zona para poder comprar. Lo que hace es el precio descuenta, ok, descuenta. Y la zona premium es una zona muy cara para vender. Es por eso que viene su palabra premium. Los productos premium, que son caros, pero los productos con descuento, o sea, los productos con discount, que son baratos. Entonces, si tú estás en una... Si tú tienes la idea de comprar en el mercado, pues tú tienes que pensar como el algoritmo interbancario. A ellos les conviene comprar en zonas de descuento, no en zonas premium, ¿okay? Porque en premium es muy caro, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver aparte, obviamente, pero lo que quiero que entiendas es que aquí sucede una inversión, ¿ok? Arriba sería la zona de discount y abajo sería la zona premium.
ok, la zona premium. Entonces, la zona de discount está arriba y abajo está la zona premium. Entonces, si el precio llega a la zona de discount, o sea, por encima del CE, entonces podemos esperar reacciones alcistas fuertes. Como aquí, miren, reaccionó fuerte, ok, reaccionó fuerte. Pero si el precio hubiera quedado por debajo de la zona premium, era muy probable, o existe la probabilidad que este Fair Value Gap no se respete y luego se vaya para abajo, ok. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ok, tenerlo en cuenta. Todo esto obviamente dentro de un contexto, ok, de un contexto, ok. Ahora te voy a dar otro tip clave, ok, otro tip clave. Los cuerpos de la vela es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Probablemente este Fair Value Gap lo hemos trazado en la temporalidad de 1 hora, ok, en la temporalidad de 1 hora. Entonces, tú te debes asegurar, ok, si es que, es por eso que es importante los horarios, ¿no? Entonces, si en los horarios que tú estás operando, ¿no? En los macros, ¿no? Obviamente que estás operando allí, tú aún no sucede tu primer macro. Por ejemplo, esta es la vela de las 7 de la mañana que termina a las 8, y esta es la vela de las 8 que termina a las 9, ok, son velas de 1 hora. Entonces aquí todavía no estamos operando porque todavía termina esa vela a las 8. Entonces a partir de las 8 en adelante ya empiezo a operar, ¿no? Para la sesión de Nueva York, ¿no? Entonces me doy cuenta que esta velita está cerrando su cuerpo encima del CE, encima del CE. Entonces eso es un buen indicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque los cuerpos, ¿ok? Los cuerpos te cuentan la verdadera historia. Y las mechas producen el daño, ¿ok? ¿A qué me refiero? Los cuerpos de las velas es lo que se está moviendo, te representa el volumen transaccional que se está ejecutando dentro del mercado. Eso es el cuerpo, quiero que lo entiendas así. Y cuando veamos volume imbalance, te voy a explicar también, ¿ok? Los cuerpos se asocia al volumen transaccional que se está ejecutando. Y las mechas se asocia más a la manipulación, a cotización de precios, break price, ok, cotizaciones, pero que no se han ejecutado órdenes. Entonces, ¿qué significa esta mecha? Esta mecha significa que aquí no se ejecutó órdenes, no se ha ejecutado, simplemente el precio fue y cotizó en estos niveles, en esta temporalidad de 1 hora, ojo, ok. Entonces, las mechas producen el daño. Y es natural, ¿no? Cuando han hecho su tarea de Power of 3, las mechas, ¿qué hacen? Toma liquidez, toma liquidez, toma liquidez. Quizás tú lo ves en una temporalidad de 15 minutos, ¿no? Que el precio hace lo siguiente, ¿no? Tenemos la acumulación, el precio manipula y hace así. Pero en la temporalidad de 4 horas o 2 horas, ¿esto de qué es? Esto es una mecha. Es una mecha. Entonces las mechas producen el daño, la manipulación. Eso. El daño. En cambio los cuerpos te cuentan la verdadera historia, porque los cuerpos es volumen transaccional, se está inyectando dinero, por lo tanto órdenes, ¿ok? Entonces, si los cuerpos tú observas que están cerrando por encima del CE y ya estás próximo a operar y estás en un Fair Value Gap, estás en un contexto alcista, pues obvio te está diciendo el precio, compra, ¿ok? Simplemente tienes que esperar la hora adecuada y comenzar a ejecutar tus trades. Entonces esto es clave. Esto igual lo aplicas tanto como para los VICs como para los CIVs, ¿no? En el caso de los CIVs, pues obviamente por ejemplo voy a usar este de aquí. Disculpa, está haciendo frío por acá. Por ejemplo este de aquí. Entonces tenemos este Fair Value Gap, okay, este Fair Value Gap de aquí. Entonces voy a trazar desde el punto alto hasta el punto más bajo. Entonces ahí, eso es mi Fair Value Gap. Ok, este es mi Fair Value Gap de tipo CIB. Y esto es el CE. Ok, la mitad es el CE, okay, que es el 50% del Fair Value Gap del FVG. Okay, ese 50% para mí es un buen nivel de referencia. Ok, buen nivel de referencia para saber si aquí el precio va a reaccionar. Ok, va a reaccionar. Entonces, si yo veo que el precio está cerrando cuerpos por debajo, entonces esperaría una tendencia o un impulso bajista fuerte, ¿no? De como punto, como reacción hacia la baja.
¿ok? Entonces esto es importante mencionarlo, ¿ok? Igualmente, ¿no? Aquí cambia, ¿no? Se invierte. Esto sería premium, entonces es muy caro, ¿ok? Caro. Productos premium, que son caros. Productos con descuento, que son baratos. Y si tú estás esperando que este Fair Value Gap de tipo CIVI, ¿qué esperas? Que lo uses como una resistencia, como un techo. Entonces tú vas a vender. ¿Y dónde quieres vender? Pues quiero vender caro, no quiero vender barato. Entonces esperaríamos que el precio reaccione en esta zona. En esta zona. ¿Ok? En esta zona. Entonces el precio acá ingresa y aquí reacciona, ¿no? Bueno, primero entró aquí, reaccionó. Luego entra aquí y reaccionó. Aquí reaccionó. ¿A qué hora reacciona? 7 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Qué es esto? Kilson de Nueva York. Ok. Podemos observar, podemos ver aquí un pequeño Power of 3, ¿no? Miren. Tenemos aquí acumulación, manipulación, reacción al FBG y luego ¿qué pasa? Distribución de órdenes. ¿Dónde? Por aquí. Ahí está el low. El low. ¿Low de quién? Low de Londres, 3 de la mañana. Listo. ¿Qué está manipulando? Esta subida y esta bajada. Este alto y estos altos. Mucha liquidez hay aquí. Es bastante obvio, ¿verdad? Ahí está la liquidez, miren. Cómo se acumulan las órdenes. Cómo IPDA construye la liquidez. Luego manipula reaccionando al Fair Value Gap en la zona premium. Y los cuerpos cerrando por debajo del CE. Y luego ¿qué pasa? Pues distribuyó aquí abajo. Listo. Se acabó. Eso. ¿Ok? Es por eso que el Fair Value Gap le vas a sacar provecho si entiendes los movimientos del precio bajo un contexto adecuado y un horario adecuado. Esto no sucede en cualquier momento. Las reacciones del Fair Value Gap no suceden en cualquier momento. Tienes que entrar en un momento adecuado, ¿vale? Entonces, esto de aquí también, vamos a tomar una fotito. Listo. Ok. Entonces, los veo en la siguiente sesión.